¿La golpeaba cada vez más? Cuando si yo trataba de defenderme o decir o contradecir, ¿Se alteraba más? se alteraba más. ¿Había más golpes? Había más golpes. ¿De qué tipo? ¿Dónde la golpeaba? Pues en todos lados. Me llegó a golpear, me llegó a patear en el suelo, o sea, ya tumbada. O sea. ¿Y volvía a golpearla? Y volvía a lo mismo, ¿sí? A golpear, a insultar. Entonces, no cambian, así de fácil. O sea, no cambian y no quiero una... ¿Quiénes no cambian? ¿Los hombres que golpean? No, cambian. no cambian. Y no quiero regresar con él, no, para nada. O sea, mi meta es el divorcio, seguir adelante y sacar adelante a mi hijo, ¿verdad? Que es lo que tengo y que es lo principal. ¿Esta situación se fue haciendo más grave con el paso del tiempo? Sí, yo estuve aquí hace 5 años porque él por celos, era muy celoso, me quería matar. Me dio con la navaja hacia abajo, pero como era oscuro, la navaja se le fue por un lado y yo salté el brinco de la cama y me salí descalza, corrí. Salieron descalzas también mis hijas. Nos fuimos a pedir ayuda. ¿Son frecuentes los golpes? Sí. A la medida que va avanzando, los golpes van siendo cada vez más frecuentes. De momento puede ser una bofetada y la resistes. Porque dices, bueno, a lo mejor me lo merezco, ¿no? Lo llegas a pensar. Cuando ¿Pierdes estás tu autoestima? sumida en esto, sí, por supuesto, tú la vas cediendo. Tú pierdes autoestima. No más el golpe. A mí no más el golpe. A mí más eso, el que nunca recibí el amor, o sea, el que nunca le sentía o sea, detalles, no, hombre. Yo tenía mis manos llenas de anillos y me regalaba flores y cuantas cosas y detalles, pero o sea, como que yo decía, no, hombre, pues con eso, yo decía, con eso no me vas a, yo quería otra cosa. Entonces, esa era mi situación. ¿Por qué resistió usted tanto tiempo? Por el miedo. ¿Por el miedo? ¿Los hijos juegan algún papel en esto? Sí, tengo un hijo de 3 años y últimamente ese era el chantaje. Mi hijo se iba a quedar en la calle, mi hijo no iba a tener nada, mi hijo no iba a tener padre, pero eso no es un padre. Y yo decidí huir. Y ellos también decían, mamá, cuando nosotros regresamos, es que él no va a cambiar, porque le das otra oportunidad, o sea, entonces a la rato te va a matar, entiende que te va a matar. Entonces yo, mira, mija, vamos a darle otra oportunidad, es tu papá, está enfermo. ¿Qué sentimientos tienes ahora hacia tu papá? Pues rencor hacia él, o sea, que por culpa de él, o sea, estamos pasando yo y mi mamá por todo esto. Me pasaba por muchas cosas. Sí. ¿Lo extrañas? No. Me da hasta gusto estar lejos de él. ¿Extrañas a tu papá? ¿Sí lo extrañas? Sí. ¿Quieres volver a verlo? Sí, pero que no está en la casa. ¿Usted le daría una nueva oportunidad? Pues si se la pidiera él. Ahorita ya no. ¿Por qué? Porque es mucho, o sea que también ya después tuve los demás niños y pues yo digo, no cambia, aunque uno le diga, aunque uno se porte bien, él sigue en lo mismo. Sí. Un tiempo se calma y un tiempo sigue igual. Y yo no veo, digo, al fin de cuentas es del mismo, no cambia de su forma de ser. ¿Le sigue usted teniendo miedo? Ya no, Ay. ya no, Se le iluminan los ojos cuando dice eso. ya no. Anteriormente sí que tenía, no era miedo, era pavor, señor. Rosa, ¿le sigue usted teniendo miedo a su marido?
Creo que no. ¿Ya no? ¿Al fin ya no? No. ¿Y ahora cómo se siente usted? Ya me siento libre. Ahora, ¿qué hacer? ¿Cuál es la vía para salir de la violencia? Es importante que dejemos de pensar en la violencia intrafamiliar como un problema privado, como un problema que incumbe nada más a la mujer que la vive y al hombre que la ejerce. Es un problema social, es un problema complejo en el que intervienen muchos factores y en el que todos tenemos algo que hacer. Ahora, ¿cómo es posible que siendo un problema tan grave que atañe a 2 de cada 3 mujeres al interior de los hogares, no le hayamos dado la dimensión, la importancia que se merece? Por lo menos no lo percibimos así en los programas públicos de salud. Así es. Se ha mantenido muy en silencio. Las mismas mujeres que lo viven con culpa, con confusión, con mucha vergüenza, con terror, lo han mantenido. O sea, lo puedes mantener ahí porque te da pena, porque no quieres ir a ventilar tus problemas por todos lados, no quieres que se estigmatice a tus hijos, ¿no? Ay, esta señora metió a la cárcel al papá de sus hijos. Imagínate el estigma para los hijos, el dolor. Entonces es un asunto tan doloroso. Realmente duele. Aún trabajar en esto es muy doloroso, no tanto vivirlo. Pero acompañar a las mujeres duele. Y no es bonito, pues. Entonces sí creo... Te duele, a ti te duele. Duele, así es terrible. Lo que sería una vergüenza, o lo que es una vergüenza, son las leyes que tenemos, que han dejado desprotegida a la mujer en este sentido. Y el problema es quién hace las leyes. Aquí cuando recibimos a una mujer, a una pareja de un juez de lo familiar, entendimos lo que estaba pasando. Fue una gran lección para nosotros. Ese juez, claro. Un juez golpeador, un juez de lo familiar. La encerraba con candado para que no saliera, porque no le gustaba que saliera a trabajar. Cortaba su libertad. Ese juez estaba dictaminando, un juez de lo familiar estaba dictaminando divorcios de mujeres víctimas de violencia. Ahora, los diputados son los que hacen las leyes. Y golpean a sus mujeres también. Las maltratan, las humillan, les quitan todo, les prohíben trabajar, maltratan a sus hijos, abusan sexualmente de ellos. Ellos son los que hacen las leyes. Ya hemos oído sus quejas, sus frustraciones, sus denuncias, sus silencios y sus lágrimas. Hoy escucharemos también sus protestas y sus propuestas. Y es que a veces ya no es posible. El golpeador no va a cambiar. Y las mujeres no pueden seguir condenadas a ser víctimas cotidianas de los golpes de un delincuente. ¿Qué hacer entonces? Las salidas del infierno y los obstáculos que todavía hay que superar para lograrlo. Principalmente las viejas y machistas leyes y los apoyos necesarios para los refugios. Hoy, lo que todavía es posible. TV Azteca presenta Reporte 13 con Ricardo Rocha. En México, la situación para cientos de miles de mujeres golpeadas todos los días es francamente vergonzante. Ni este ni ningún otro gobierno se ha ocupado suficiente e inteligentemente del problema. Por ello, ha sido la propia sociedad civil, fundamentalmente mujeres ayudando a mujeres, quienes se han hecho cargo, a riesgo de la propia vida, dada la hazaña y persecución de los golpeadores. La tarea es inmensa, pero en los años recientes ya se han dado los primeros firmes y admirables pasos. Se han podido implementar 10 refugios en otros tantos estados como Nuevo León, Quintana Roo, Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes, Coahuila, Puebla, Baja California, Michoacán y el Distrito Federal. Una tarea civil que ha tenido un tibio apoyo apenas de los gobiernos federal, estatales y municipales, que no alcanzan a comprender todavía los impactos sociales y económicos del síndrome de las mujeres golpeadas. Baste decir que de los 503 millones de poquísimos pesos que el gobierno de este país destina a las mujeres, así en general,
Apenas 20 millones van a apoyar a la Red Nacional de Refugios para Mujeres Maltratadas. Peor aún, recientemente ha habido un intento por escamotear 6 millones de pesos de ese apoyo. El diputado panista Luis Pasos intentó desviar esos recursos para los nuevos y denominados Centros de Atención a la Mujer, promovidos nada menos que por don José Serrano Limón de la celebérrima Provida. Estos centros, al igual que el DIF, están trabajando con la tesis de mantener unida a la familia a como dé lugar, y en el caso de las mujeres y sus maridos golpeadores, con el dogma aquel de que es la cruz con la que te tocó cargar. Las fórmulas de la Red Nacional de Refugios son muy distintas, que cuando ya no hay remedio y la agresión se ha vuelto sistemática, hay que proteger a la mujer y a los hijos del agresor. Que golpear, torturar y violentar a las mujeres en cualquiera de sus modalidades es un delito y como tal debe tratarse. Que la recuperación integral de la mujer en su autoestima, su empoderamiento y sus capacidades productivas para incorporarse al trabajo digno siempre es posible, con los métodos adecuados en lo médico, lo psicológico, lo legal y sobre todo lo profunda e intrínsecamente humano. Otro aspecto que están empujando con admirable porfía las responsables de estos refugios es el atraso vergonzoso de las leyes en este país en materia de protección a las mujeres. En solo 4 estados de la República es delito golpear a una mujer. En todas las otras 28 entidades de este país, golpear a una mujer es tan solo una falta administrativa. Más aún, no hay un solo artículo en toda la Constitución General de la República que proteja de la violencia a las mujeres. En el colmo de la vergüenza, cuando una mujer presenta una denuncia ante un ministerio público, luego de ser sujeto de interrogatorios infames y hasta burlas, se le da un citatorio para su marido, que ella debe entregarle. Las más de las veces recibiendo una nueva golpiza. A nivel mundial, el panorama no es muy alentador. Baste decir que en Estados Unidos hay más de 4,000 refugios secretos para mujeres golpeadas. Tan solo en Texas son más de 100. Y aunque el problema es añejo, fue hasta hace muy poco que el mundo empezó a hacer algo. Apenas en 1979, la Organización de Naciones Unidas estableció una convención sobre todas las formas de discriminación contra la mujer. Fue hasta 1993 en Ginebra, Suiza, cuando se reconoce la violencia contra las mujeres como un problema de derechos humanos. Luego de múltiples conferencias mundiales a favor de la mujer, lo mismo en México que en Copenhague, que en Nairobi y El Cairo, finalmente en Belén, Brasil, la Organización de Estados Americanos aprueba la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y da cifras, además, sobre los miles de millones de dólares en pérdidas económicas a causa de la violencia contra las mujeres, como en el caso de México, que ya decíamos, asciende a 1,000 millones de pesos cada año, básicamente por ausentismo y baja productividad, producto de golpes y secuelas psicológicas. En la célebre Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, China, en 1995, se establece al fin que la eliminación de la violencia contra las mujeres es esencial para la igualdad, el desarrollo y la paz mundial, ni más ni menos. En México, sin embargo, poco o muy poco hemos hecho a nivel de gobiernos por corresponder a este clamor de los nuevos tiempos. Y estas, la ignorancia, la apatía, la indiferencia, la hipocresía, la complicidad y la inacción gubernamentales son también formas de violencia, a veces incluso más terribles que los golpes. Para fortuna nuestra, están también estas luces en medio de la oscuridad de la violencia. Los refugios, secretos, por cierto. ¿Y ahora qué piensa hacer con su vida? Pues primero no volver con él. ¿Cómo se siente ahora? Más tranquila.
¿Más fuerte también? Más fuerte. Ya duermo. ¿Ya duerme? Eso parece un gran descubrimiento. ¿Por qué? ¿No dormía? No. ¿Cómo era su vida? Ya no quiero hablar de ello. No puedo. Era... Pues ya no podía vivir, ya no era vida. Pues que estoy muy agradecida, ¿verdad?, con esta institución, nada más de que yo no sabía de esto, o sea, yo decía, ¿quién me podrá ayudar? ¿Dónde? Entonces estoy muy agradecida porque ahorita pues me han dado mucho el apoyo con las psicólogas, entonces encuentro otros casos con mis compañeras de que digo, no era la única porque yo me sentía la única perdida, la única que sufría, y veo sus casos y me doy valor, ¿verdad? Una a otra nos damos el valor de seguir adelante y que valemos como mujeres. ¿Con qué sentimientos buscan ustedes que las mujeres salgan del refugio? ¿Y salen a qué? En primer lugar, no les echamos mentiras, hablamos con la verdad, somos muy honestos con ellas, les pintamos el panorama que está afuera porque no se detiene, continúa el mundo afuera. Y es hablar de las realidades, de que él va a estar más enojado, que la familia probablemente no la apoye, que ella tiene que buscar alternativas, a manejar un plan de seguridad y hacerla consciente de una responsabilidad, tanto de ella como de sus hijos. O sea, ella muchas veces de aquí regresa al hogar. Algunas mujeres sí, otras no. Se empiezan a activar recursos en bolsas de trabajo, empiezan a ser independientes, a buscar una vivienda donde estar por un tiempo. Pero siempre es una decisión propia. Sí, es una decisión propia. Nosotros respetamos, trabajamos con ellas en respeto a sus decisiones. Nosotros les facilitamos información, las acompañamos, nunca decidimos por ellas. Finalmente, ¿de qué dependerá, Claudia? ¿Qué elementos hay que poner en juego, por ejemplo, aquí en este refugio, para lograr no solo la sobrevivencia de las mujeres, sino el que puedan emprender una vida nueva? Aquí nosotros, entre varios de los apoyos que damos apoyo psicológico, apoyo legal, y se capacita a las mujeres para el trabajo. Entonces, lo que pretendemos en su estancia aquí, primero es un saneamiento personal, ¿no? Volver a recuperar la autoestima que se encuentra muy mermada en estas mujeres, y el descubrir nuevamente las habilidades y las posibilidades que tienen, el potencial humano que en ellas existe, ¿no? Después de haber vivido una situación de violencia familiar prolongada, son mujeres que llegan a creer que de verdad no sirven para nada, porque se los han dicho tantas veces que son inútiles, que son tontas, que realmente lo creen. Entonces, aquí trabajamos en el área psicológica, trabajamos con las mujeres, con ayudar a desactivar este síndrome, en donde sí hay cosas que hacer y yo puedo cambiar, en donde yo tomo decisiones sobre mi destino, en donde puedo hacer cosas para cambiar mi situación, ¿no? Entonces tiene que ver con un empoderamiento también de las mujeres, ¿no? Me llama la atención esta palabra, empoderamiento. ¿Qué significa para ti? El empoderamiento tiene que ver con el descubrimiento, con la obtención de los propios recursos, ¿no? Las habilidades, los recursos que como persona, como mujer, tienes para asumir tus responsabilidades sobre tu propia vida, tomar decisiones sobre tu cuerpo, sobre tu destino, sobre lo que quieres hacer de tu vida, y no dejar esta responsabilidad en manos de otro, o no dejar que otro tome esa responsabilidad y estas decisiones, ¿no? Eso tiene que ver por supuesto, con el cambio de roles tradicionales en el que se nos ha educado, ¿no? La mujer tiene que asumir la responsabilidad de su vida. ¿Por qué empoderamiento? ¿Qué significa este concepto para las mujeres maltratadas? El empoderamiento es un proceso individual de cada mujer. Evidentemente nosotros no trabajamos para empoderarlas, sino para coadyuvar a que ellas se empoderen. Empoderarse simple y sencillamente significa descubrir las herramientas personales y desarrollar las habilidades para utilizar esas herramientas. Y la primera herramienta es la libertad. ¿Ser superiores a los hombres? Por supuesto que no. Es la equidad, es la igualdad en la diferencia. Alicia, ¿cuál sería el llamado y a quiénes lo harías? ¿En qué términos? Para
abocarnos todos a la tarea de resolver este problema tan extendido y tan cruel? Yo creo que cada persona desde su ámbito profesional y personal puede hacerse responsable de generar alternativas pacíficas. Yo insisto en que esto no es una organización, deberá ser un movimiento. En cuanto a generar una transformación en esta cultura que mantiene la violencia hacia las mujeres, la violencia familiar tan silenciada, tan escondida, y creo que cada sector de gobierno tiene la responsabilidad de hacer algo. Hay convenios institucionales, hay convenios nacionales que se han firmado. Nuestro país, nuestro gobierno está obligado a prevenir y erradicar la violencia por ley. En nuestra Constitución ya se habla en el artículo 1 sobre equidad y perspectiva de género. Tenemos derecho a la reparación del daño cuando hemos sido víctimas de un delito, y la violencia familiar es un delito, que no se nos olvide. De manera que todos podemos hacer algo. El DIF tiene mucho que hacer, la Procuraduría de Justicia tiene mucho que hacer, el sector salud tiene mucho que hacer, empezando por entender que necesitamos capacitar al personal de servidores públicos y privados para detectar el problema y para proveer y crear más servicios de atención especializada. Nosotros tenemos constantemente lista de espera, estamos abriendo un segundo refugio. Esto no lo hubiéramos podido hacer en 7 años, Ricardo, si no hubiera sido de verdad por la colaboración de todos los sectores. Y te estoy hablando de diferentes iglesias, de gobiernos del Estado, de diferentes que han pasado por estos 7 años. ¿Cuál es la respuesta del gobierno, de las instituciones oficiales ante esta problemática en la cotidianidad? Va funcionando poco a poco, lentamente, en diferentes instituciones, es evidente, nada es tan rápido como quisiéramos. Hay un doble discurso muy importante en México, en particular con los nuevos, en particular con los nuevos gobiernos, con el nuevo gobierno panista, ¿no? Este doble discurso dice que Fox, para que pueda entrar en todas estas políticas internacionales del Tratado de Libre Comercio, tiene que firmar la CEDAW, la Convención para la Eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres. La firma, contrata a Patricia Olamendi, que es una gran feminista, y la manda por el mundo en la ONU a representar a México para entrar en este protocolo, que los Estados Unidos, por cierto, no ha querido firmar. Y este protocolo nos dice que es ley sobre la ley de México, y las mujeres que viven violencia pueden acudir y alegar al protocolo de la CEDAW para pedir su defensa legal cuando viven violencia doméstica, por ejemplo. Las mexicanas todavía no lo sabemos usar. Si no sabemos usar las leyes que tenemos aquí, nos lo impide, no tenemos las habilidades y las capacidades. Pero entonces Fox firma esto porque tiene que entrar al Tratado de Libre Comercio, es muy importante. ¿No por convicción? Por supuesto que no. Por supuesto que no. A la ultraderecha está infiltrada en el Instituto Nacional de las Mujeres, en el DIF, por supuesto. La presidenta nacional del DIF es una mujer de ultraderecha, perteneciente al Yunque, ¿no? Entonces, sabemos que su discurso es de la equidad, pero ellas quieren volver a las mujeres a sus hogares, ¿no? Y ahí está el verdadero problema. ¿Por qué sería malo que las mujeres regresaran a sus hogares? No sería malo que regresaran a un hogar donde la pareja o el marido las considera sus iguales y sabe que no tiene poder y dominio sobre ella, o puede maltratarla, golpearla, humillarla, sobajarla, encerrarla y prohibirle trabajar y ser libre. Pero desgraciadamente las mujeres que piden ayuda en el DIF precisamente la piden por eso, porque viven bajo esas condiciones. Y el DIF lo que les dice es: vamos a negociar tu dignidad. Tú vienes aquí, negociamos y vamos a mandar llamar a tu marido y le vamos a pedir que te trate mejor, pero tú pórtate bien. Ese es el discurso en general del DIF a nivel nacional. ¿Qué les diría finalmente a las personas que están, a las mujeres que están en una situación parecida a la suya? Yo les diría que saquen valor, que no se dejen ser maltratadas, porque como personas valemos. Nos lo hacen sentir en la casa que no valemos nada, pero sí valemos. Y tenemos que sacar fuerzas, que saquen fuerzas y que no se dejen maltratar más. Que saquen coraje de lo mismo que ellos nos humillan. Y que hay que vencer el miedo. Que el miedo te atrapa y es lo que muchas veces permite que tú sigas aceptando la violencia en tu vida. Que no debes sentirse tanto miedo, sí lo entiendo, pero hay que sobreponerse a él. Hay muchas cosas más valiosas adelante. Que sean muy valientes, que tomen esa decisión y no se esperen a aparecer en una crónica del periódico.
que no se esperen. O una y otra vez conoces las historias de las mujeres, de los niños y las niñas, y llega un momento en que no puedes mantenerte al margen. Y hace muchos años conformamos una organización no gubernamental, un grupo feminista aquí en Quintana Roo, y dándoles talleres a las mujeres y cursos de empoderamiento y de autoestima, descubrimos que siempre se reiteraba una y otra vez entre las mujeres mayas y las mujeres de recursos, las que tienen maestrías y doctorados, una sola cosa: las mujeres vivían violencia en todos los ámbitos. Y esa violencia se vivía de manera extrema y muchas de ellas estaban aterrorizadas y no sabían a dónde ir y qué hacer. Descubrimos que el problema real de la violencia era no tienen a dónde ir, y decidimos hace 5 años que debíamos crear un refugio. Lo hicimos y, bueno, acabé dirigiendo. Así el rompecabezas de mi vida fue agarrando rumbo. Ahora puedo pensar con más claridad las cosas, ya puedo decidir lo que quiero. Y lo más importante, gracias a esta ayuda que me dieron todas aquí, no dejaré que me maltraten ni que me humillen. Ya ahora aprendí la lección tan cruel de la vida, porque así lo permití, pero ahora entendí que ya no lo voy a permitir porque yo valgo mucho y soy dueña de mi propio destino. De última hora, hoy, precisamente hoy, legisladores y legisladoras de España aprobaron una ley para proteger a las víctimas de violencia doméstica con ayuda médica, psicológica, legal y económica. Es una decisión histórica que, según el Congreso español, compensa una deuda gigantesca por el otro terrorismo que por siglos ha flagelado a las mujeres. La pregunta es, ¿y aquí? ¿Cuándo? TV Azteca presentó Reporte 3 con Ricardo Rocha.